Hola amiguetes, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Condon, también me conocen como Pip, y este es un nuevo episodio de Kryptonita. Hoy es martes 3 de noviembre del 2020. Tengo malas noticias, pero fue una tontera. Ya había grabado este video, pero me di cuenta que el audio estaba bien malo porque había usado el micrófono de mi notebook, así que lo estoy regrabando con mi micrófono más decente. Así que voy a aprovechar de condensar un poco de información porque había salido un video de 26 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo más conciso. Revisemos un poco la variación del precio del Bitcoin. Estamos revisando acá la variación del Bitcoin. Teníamos graficado anteriormente este canal ascendente bien interesante. Parto pidiendo disculpas porque la semana pasada la verdad es que no grabé nada de contenido y por eso que no hubo video, así que ahora espero volver con Tuti a eso. Pero ¿qué fue lo que pasó la semana pasada? Justamente el valor del Bitcoin estuvo alzándose, llegó a un valor de $14.000 más o menos, 14.100, que fue el máximo que registramos estos días y que justamente tiene relación con el, el tope de este canal ascendente que veníamos graficando, lo cual de una u otra forma nos permite identificar esta resistencia que se generó, que hizo que el precio terminase descendiendo. Ahora, ¿seguirá bajando el precio? Yo creo que existe la posibilidad que sí. Así que tratemos de proyectar hacia dónde pudiese ser que el precio baje. Recuerden que nada de esto que está acá es una recomendación financiera, así que hagan su propia investigación, estudio de lo que pasa en los mercados antes de hacer cualquier cosa, ya que son los responsables de cualquier cosa que suceda. Este espacio es solamente informativo y trato de compartir información, así que si es que por ahí tienen alguna duda o quieren plantear alguna situación, mándenme mensaje, no hay problema con eso, pero de nuevo hago hincapié en que no es un espacio de recomendación financiera como tal. Pero bueno, ¿hacia dónde pudiese ir el precio? Tratemos de darnos cuenta del concepto que hablamos anteriormente que se llama soporte y resistencia. Y los soportes y la resistencia básicamente permiten establecer puntos de referencia donde van a encontrarse resistencias, que son soportes horizontales, resistencias que son literalmente eso, es un punto donde el precio no sigue subiendo, o sea que se genera esta resistencia. Y un soporte es lo mismo, pero en la parte inferior, es decir, que el precio va a la baja y no logra seguir bajando porque hay un soporte. ¿Cómo lo podemos ver acá en el gráfico? Si se dan cuenta, acá el precio llegó a un punto donde no logró seguir subiendo y justamente se encuentra casi todo esto en el mismo lugar. Así que podríamos establecer acá una resistencia. Y bueno, si se dan cuenta, en el pasado también tuvimos un soporte alrededor de esta zona. Aquí también hubo un soporte bien interesante. Acá de nuevo se nos repite una resistencia. Y ocurre algo bien interesante que se conoce como, o el parafraseo se dice que las antiguas resistencias pueden ser nuevos soportes. Y literalmente eso fue lo que ocurrió. Si se dan cuenta, acá tuvimos una resistencia, pero esta resistencia se transformó en un soporte. Si se dan cuenta, este nivel que está acá, 13.000, no, $10.100, fue el mismo que tuvimos alrededor de acá. Entonces, acá una resistencia en el pasado, en el futuro es un soporte. Si tomamos esa misma comparación, podemos dibujar acá una resistencia, pero fijémonos que también tenemos un soporte alrededor de esta zona, alrededor de los $12.000, más o menos. 12.000, yo me caso con los 12.000, pero podemos establecer esta línea de resistencia por acá, de soporte, disculpen. Entonces, una proyección, solamente basándonos en un indicador tan simple como la variación del precio, pudiese entregarnos el insight que podría ser que el precio, digamos, siguiese bajando de valor del Bitcoin y tocase esta resistencia, este soporte de $12.000, antes de que viésemos un pullback. Y, no, o sea, no un pullback, un trend reversal y genere esta alza. Esa es una opción, una proyección que podemos establecer. Ahora, eso es con respecto al Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa con otras criptomonedas? Vamos a utilizar el indicador que usualmente yo uso para eh, ver esto, que es la dominancia. Recordemos que, y aquí me quedó un dibujo del video anterior, recordemos que hay dos formas de invertir dinero en las criptomonedas. Está Bitcoin y están las altcoins. Eh,
las altcoins son todas las otras monedas que no son Bitcoin. Y tú puedes invertir en cualquiera de estos dos de forma indistinta. La gracia es que este indicador que está acá, o este gráfico, nos permite identificar dónde está fluyendo el dinero. Entonces podemos ver si es que se pasan de un ecosistema o hacia el otro, ya que si tomamos en consideración todo el dinero que está invertido en las criptomonedas, este 100%, ese 100% lo podemos dividir en dos grupos, Bitcoin y altcoins. Y en este caso, cada uno va a representar un porcentaje. Este gráfico que está acá, o el valor que aparece aquí, es la valorización de las altcoins. En este caso, las altcoins tienen un 35.4%. Es decir, que el Bitcoin debe tener alrededor de un 65% más o menos. 64%. Entonces, bueno, yo aquí tenía graficado en el pasado algunas líneas de soporte y es algo que me está generando ruido es que se hayan roto casi todas, lo cual, las que tenía dibujadas, la verdad, pero lo cual genera una incertidumbre de hacia dónde está terminando de fluir el dinero y qué va a pasar con las altcoins, ya que han perdido bastante dominancia en poco tiempo. Eh, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que, de cierta forma, mucho dinero que está entrando en Bitcoin solo se está quedando, o lo dije mal, mucho dinero que está entrando en el mundo de las criptomonedas se está quedando solo en Bitcoin, lo cual no es malo, pero usualmente las altcoins también tienen, digamos, su momento de brillar, que es cuando empiezan a subir de valor. Y es justamente algo que yo creo que va a pasar eventualmente y quiero hacer un punto acá porque creo que podemos posicionarnos un poco adelante del mercado y adquirir un poco de altcoins aprovechando que están muy baratas porque han corregido demasiado su precio debido a que el Bitcoin ha ido aumentando de valor estas últimas semanas, llegando a valores de 13.000, 14.000 dólares, lo cual es muy probable de que, bueno, aquí hay dos escenarios posibles. O las altcoins siguen perdiendo dominancia, lo que podría pasar acá que vemos con este valor rojo que estoy dibujando, es que bajen mucho y pierdan mucha dominancia, lo cual haría que Bitcoin gane mucha más dominancia, que simplemente, o en palabras sencillas, lo que está pasando es de que está entrando más plata hacia Bitcoin que hacia las altcoins. ¿Ya? Y es una cosa que puede suceder, lo cual condicionaría a que la mejor inversión en ese caso sería mantenerse en Bitcoin, ¿ya? Porque las altcoins seguirían corrigiendo. Otro escenario posible es de que altcoins finalmente encontrasen un soporte, por aquí por ejemplo, alrededor de los 35% y empiece un cambio de carácter, un trend reversal hacia el alza. Si es que ocurre eso, significa que el dinero que está entrando en las criptomonedas está yendo más hacia las altcoins que hacia Bitcoin. Y en altcoins tenemos muchas para elegir. Y si llega a pasar eso, fíjense que esto que se conoce como cambio de carácter o trend reversal, que es justamente cuando dejamos de ver esta baja, que si se dan cuenta aquí evidentemente uno puede caracterizarla, o sea, tenemos sin duda una baja. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Es de que cuando veamos este trend reversal, vamos a empezar a ver que se genera un fondo y que, pum, vamos hacia arriba y cambia el carácter y ya no estamos hacia la baja, sino que vamos hacia el alza. Cuando ocurre esto, llega un punto donde el valor de las altcoins, y obviamente no ocurre para todas de la misma forma, pero sí ocurre para algunas de una forma bien interesante, es que llega a un fondo y después vuelve a ascender y ese punto, ese fondo es el mejor momento para comprar porque es cuando están más baratas. Obviamente nada de esto es recomendación financiera, hagan su propia investigación, estudio, pero en general creo que el mejor momento para comprar literalmente, como se dice en la jerga de, de stocks, es compra barato y vende caro. Entonces aprovechemos de ver esto porque si eventualmente cambia el carácter de la dominancia y empezamos a ver que las altcoins empiezan a ganar terreno, va a ser bacán porque vamos a estar muy cerca del fondo. Entonces, ojo ahí, échenle un ojo a algunas altcoins. Yo aquí voy a mencionar algunas. De nuevo, no significa que yo les diga que las vayan a comprar ahora. Y en general no significa que les diga que las vayan a comprar, sino que vayan revisando si es que les interesa, si es que creen que va a generarse este trend reversal, porque por ahora el Bitcoin sigue ganando dominancia. Entonces, yo esperaría ese cambio de carácter. Pero si vamos de lleno a algunas, por ejemplo, una que estuvo bien interesante en el último rally que hubo hace poco fue Band, que es esta cripto que está acá. Si se dan cuenta, esto ocurrió más o menos en agosto, el pic que hubo. Fue un rally más o menos de un 700, no, de un 300%.
lo cual es bastante. Y después nos encontramos con una corrección de aproximadamente un 75 o 77%. Y justamente lo que yo tengo dibujado acá es algo que pudiese ocurrir o pudiese que no, debido a que estamos revisitando una zona de soporte en el pasado que pudiese servirnos para evitar que el precio siga bajando. Si se da esto, justamente vamos a encontrarnos con este trend reversal, donde el precio va a tocar este fondo y vamos a empezar a ver niveles cada vez más altos. Si es que por alguna razón comprásemos acá y se diese lo que estamos proyectando, que es que este es el valor más bajo que va a encontrar en este momento, y de aquí se va, por ejemplo, a la resistencia anterior que teníamos, que por ejemplo es alrededor de acá, pudiese ser por lo menos un 110% de retorno, lo cual creo que es muy muy bueno para cualquier persona. Ahora, para que pase esto, idealmente tiene que ocurrir lo que les comento, que la dominancia de las altcoins aumente. Porque si es que las altcoins no aumentan su dominancia y siguen descendiendo, sí significa que hay mucho más volumen que está fluyendo de cierta forma hacia Bitcoin. Y si ese volumen fluye hacia Bitcoin y no hacia las altcoins, la verdad es que va a ser difícil que el precio de las altcoins suba. Entonces, en vez de ver lo que está dibujado acá con rojo, eh, no sé, pudiésemos terminar viendo lo que voy a dibujar ahora con amarillo. Pésimos colores que elegí. Que siguiera hacia la baja y que pudiésemos revisitar valores que en el pasado ya han sido mucho más bajos. Así que yo de nuevo esperaría ver ese cambio de carácter. eh, Solamente viendo análisis de precio. Otras criptomonedas que, en general, casi todas las criptos que tuvieron esta tendencia fueron las de DeFi o Decentralized Finance, que tuvieron un alza bien estratosférico, parabólico. Pueden revisar en CoinMarketCap, tienen una diferenciación donde pueden apretar DeFi y ahí les van a aparecer todos los tokens que corresponden a DeFi. Y pueden ver que hubo algunos otros que hicieron algo parecido. Por ejemplo, Compound también estuvo en un escenario bien similar. Aquí no tenemos tanta información, pero Compound sí tuvo un buen rally en su momento. 100% APP. De hecho, no sé si puedo acceder porque Compound tiene mucha más información. Ah, que soy tonto. No, parece que nos vamos a quedar con eso. Tendría que revisarlo en DeFi Pulse. La cosa es de que actualmente Compound también está pasando lo mismo. Estamos en una corrección bien significativa de un 70%, lo cual permitiría establecer que si es que ocurre finalmente este trend reversal que haga que el precio vuelva a subir, podríamos empezar a obtener buenos retornos debido a que estaríamos comprando literalmente en el fondo o en el valor más barato, comprando baratísimo en el Cyber Monday. Así que yo lo voy a dejar hasta acá. La verdad es que creo que es una información bien interesante. Estén atentos a lo que va a pasar con eso. Yo estaría revisando principalmente dos cosas. La dominancia de las altcoins o de Bitcoin, que lo pueden revisar de esta forma. 100 menos BTC.D o directamente BTC.D. Eso les va a dar la dominancia del Bitcoin. Y aquí también tengo graficado, digamos, un escenario bien similar, donde también tenemos clara la resistencia para Bitcoin. Y lo otro, obviamente, siempre nuestra estrella norte que nos guía hacia saber qué es lo que ocurre en el mercado, Bitcoin. Nos estamos moviendo justamente, como les decía, en este canal ascendente. Por lo tanto, tal vez antes de que veamos que el precio del Bitcoin suba un poco, vayamos a ver una variación hacia la baja. Así que si es que no han comprado, por ahí tal vez vean cómo se va a comportar el mercado, porque es muy probable que veamos este pullback hacia $12.000, por lo menos la parte del soporte que tenemos establecido en el pasado. Y ahí sería interesante ver si es que logran tal vez adquirir un poco de Bitcoin antes de que se pegue, ¡pum!, el siguiente rally hacia niveles mucho más altos, quién sabe. Y para cerrar, la verdad es que ya 15 minutos. Fíjense en todas las noticias que han estado ocurriendo últimamente, ya saben, en CoinDesk o en Cointelegraph, con la adopción de criptomonedas, especialmente de Bitcoin, por parte de empresas como MicroStrategy, como Grayscale, como PayPal. Y como JP Morgan también con su nuevo token que tienen interesados en sacar.
debido a que mucha de la banca tradicional, mundial incluso, está interesándose cada vez más en la adopción de criptomonedas. Es algo que ya no se remite a decir que el Bitcoin es una estafa piramidal o es una burbuja financiera, sino que empresas como Grayscale, que es una empresa norteamericana, ha optado por tomar parte de su capital, es decir, plata que ellos tienen en su bóveda, y convertirla en Bitcoin. Es decir, yo ya no tengo, están diversificando su portafolio en este caso, o diversificando su capital, debido a que ellos pueden tener toda la plata en el banco, en una bóveda en dólares, o pueden, por ejemplo, comprar oro, o pueden comprar otro tipo de cosas. Pero esta empresa está prefiriendo comprar Bitcoin. De hecho, ellos compraron 50 millones de dólares en Bitcoin, si no estoy equivocado. Y eso es una cantidad bien interesante en general considerar de que empresas están prefiriendo o están queriendo cada vez más adoptar Bitcoin como una divisa que les permite diversificar su capital. Y si se dan cuenta también, Bitcoin ha sido en general, hay un gráfico que anda dando vueltas por ahí, tal vez se lo comparta la próxima vez, que muestra que en lo que va del año por lo menos, Bitcoin ha rentado mucho más de lo que ha rentado el S&P 500 y también las inversiones en oro. Así que es un mercado bien interesante, como les mencionaba anteriormente. Es un mercado muy joven, ya que la valorización de Bitcoin o de las criptomonedas como tal es de alrededor de 400 billones de dólares, cuando por ejemplo la valorización total del mercado de oro es aproximadamente de 13 trillones de dólares. Eh, entonces, si están viendo este video, felicidades, porque están en una etapa donde el Bitcoin todavía no llega a su máximo potencial. Así que acuérdense de eso, cuando el precio ya esté en los $100.000 y ojalá estemos todos ahí en un yate vacilando millonarios. Quién sabe si es que ocurre. Pero para que pueda ocurrir eso, primero tenemos que estar muy claros de lo que va a ocurrir, estar bien informados, tomar buenas decisiones y aplicarle. Así que eso, voy a dejarlo hasta acá. Vayan a seguirme en las redes sociales si es que quieran. Estoy disponible ahí en Instagram, en Spotify. Voy a revivir el podcast también pronto, espero. Y también pueden dejar sus consultas acá en YouTube, no hay problema. Así que ahí abajo le aplican. Y eso, nos estamos viendo en el próximo episodio de Kryptonita. Que tengan un muy buen día y semana. Hasta la próxima, amigos. Chaito. Pum.